Hoy vamos a hablar del miedo, que por supuesto está detrás del sometimiento, pero además es probablemente la emoción vedette de esta cuarentena. En el sometimiento tenemos miedo, un miedo profundo porque muchas veces lo que está en juego son la vida, el trabajo, la supervivencia, digamos, cuestiones fuertes. Pero también tiene miedo el que amenaza, habíamos dicho, miedo a no poder adaptarse a una situación de cambio, entonces amenaza para lograr eh, lo que desea. En el miedo, también nosotros tenemos miedos al virus, algunos al virus, otros a la ley, otros no salen porque tienen temor a que los multen o les quiten el auto, pero el miedo está. Ahora, el miedo que tuvo tan mala prensa siempre, tiene una beta que es fundamental, porque gracias al miedo nos cuidamos, podemos alertar cuáles son los peligros y instauramos la cautela, que es absolutamente funcional. Cuando somos cautelosos, no quiere decir miedosos, sino cautelosos, nos podemos cuidar y esto nos permitió como seres vivos llegar hasta acá, porque fuimos cautelosos. Entonces, es un paso después del miedo. Pero veamos cómo se produce el miedo. Tiene que ver cuando la amenaza es más fuerte que nuestros recursos. Entonces, tenemos miedo y nos detenemos. Ahora, si quedamos en ese momento de detenimiento, de parálisis, el miedo es perjudicial. Dio toda una vuelta y se transformó en un peligro en sí mismo. ¿Cómo pasa en las fobias? Pero cuando el miedo me permite, bueno, a ver, tengo que ver cómo me armo de recursos para esa amenaza, ese peligro por el que estoy atravesando. Entonces, ahí el miedo nos da herramientas, es operativo, nos hace actuar con cautela. Es ahí donde entra la cautela. Por lo tanto, cuando uno el otro día estaba escuchando que, bueno, de esta pandemia vamos a salir todos temerosos. Y a mí me gustaría más decir cautelosos, y ojalá que fuera así, porque nos va a permitir estar mejor armados para no contagiarnos de este o de cualquier otro virus. Pero volviendo al sometimiento, que es lo que estuvimos hablando ayer, y esa persona que se somete porque realmente pone en riesgo su vida o su trabajo o cuestiones básicas o sus hijos. Bueno, en este caso me detengo, pero tengo que rearmarme. ¿Y cómo lo hago? Veo qué recursos tengo para poder salir de esta situación. En casos de violencia, a veces es pedir ayuda, tratar de fijarse, no específicamente hoy que hay una situación de encierro, pero cómo me estoy armando, empezar a armar en la cabeza los recursos a quienes puedo pedir ayuda, quiénes van a ser mis soportes, qué cosas siento que están en juego y de las que tendría que prepararme para conseguir esa ayuda. Esto es fundamental. Aquel que está sometido tiene que saber que la situación está sometido en ese momento, pero tiene que armar una salida a futuro. Entonces, eso es transformar el miedo en cautela. Yo estoy acá, pero ¿a quién puedo llamar? ¿Con qué me tengo que armar para tal vez fotos, boletas, documentos,
cómo tendría que planificar una salida, cómo me veo yo afuera, qué podría ser. Esto de la planificación de la salida, como para armar un nuevo camino y después empezar a hacer pasitos chiquititos. Todos los días hago algo, pero algo que me vaya armando. No ir contra el que amenaza, no, o contra el que ejerce violencia, porque ahí me estoy exponiendo y en realidad cuando confronto, si yo soy más débil y lucho, lo único que voy a lograr es confirmar que no tengo los recursos. Entonces, el miedo tiene que transformarse en cautela. ¿Esto qué quiere decir? Me voy armando una salida como un estratega y voy armándome de pequeños recursos que no tienen que ver con confrontar directamente. Si vamos al tema de la pandemia, para que algunos que se sienten sometidos al encierro, en realidad si se hacen cargo y dicen, bueno, ¿cómo voy a salir? Esto es temporario, pero no es que no salgo más. ¿Qué herramientas puedo ir adquiriendo? Manejo esto que me parece que soy torpe si salgo y tengo que estar con alcohol en gel. No, lo naturalizo. Naturalizo el barbijo, naturalizo las herramientas que me van a dar recursos para enfrentar ese mal que puede ser un virus, una persona, un trabajo. Aquel que está sometido en un trabajo y tiene miedo de perderlo podrá empezar a tirar currículums o a buscar para lograr otro trabajo. Entonces, la cautela y el armarse de recursos es el secreto.